pasa no. Dice así. Bueno, bienvenidos a The Roof Podcast, episodio 7. El día de hoy tenemos un invitado especial, Federico Mezaña. Muchas gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Economista. No soy Ah, no economista. sos economista. Bueno, vos mío. Periodista, me especialicé en economía, pero no soy economista. Aclaro, porque viste que hoy en día estamos Yo te soy sincero, entré a tu perfil en LinkedIn y ya no sabía con qué quedar. Es que yo ya no sé ni lo que soy. Es un drama. Cofundador de EñA, ahí sí. Sí, ahí estamos bien. Y docente. También. Está bien, perfecto. Ahí en Bocán. En la Universidad Católica. Ahí va. A ver, destacar. Talker, De tal año. Un poquito bien. Básicamente un tipo que hace números, ¿no? Y que le saca verdades, como está en la descripción en Instagram. Ahí va. Eso sacado afanado de un poema de Benedetti, Amor de tarde, que dice: un tipo que hace números y le saca verdad. Me gustó el juego ese de palabras y bueno, quedó como... Bueno, nos pareció interesante esta charla, principalmente no solo por el tema económico, que siempre es interesante charlarlo, sino también pensar un poco a la política de hoy en día que vive en Uruguay. Acabamos de pasar por las elecciones internas. ¿Qué opinión te dejó estas elecciones? ¿Qué fue lo que pensaste cuando viste los resultados? ¿Pensaste que iba a ser más cerradas? Hubo sorpresa también. Bueno, hubo varias sorpresas, ¿no? Estuvo interesante. Yo seguí el desenlace de la elección desde la redacción del Observador. Yo ya no trabajo en la redacción mismo, fui editor de economía del Observador. Después me fui para fundar EñA, esta empresa que ustedes comentaban, pero sigo muy relacionado con ellos como columnista y bueno, entonces la elección la fui a vivir adentro de la redacción, dar una mano también en todo el abordaje de números y esas cuestiones y el clima, claro, era justamente una sorpresa tras de las otras y hubo muchas cosas para comentar ahí. Desde lo que fue la participación de la gente hasta los resultados finales que mostraron, digamos, opciones muy particulares dentro de los distintos partidos. Algunas ya se esperaban, pero quizás algunas también sorpresas tangenciales, como lo que fue la votación de Cabildo Abierto. Entonces hay mucha cosa para comentar sobre esta elección interna. Bueno, y a nivel de economía, por ejemplo, si yo te pregunto así como de opinión personal, por decirlo de alguna manera, un aspecto que vos hayas visto positivo, muy positivo y uno muy negativo de los últimos 5 años de gobierno que tuvimos de oficialismo. Bien. Un aspecto muy positivo quizás haya sido la preocupación que hubo a nivel de las autoridades económicas, en particular, bueno, de lo que ha sido el Ministerio de Economía sobre la cuestión fiscal. El gobierno de Tabaré Vázquez, este segundo gobierno, asume con un mandato bastante explícito de decir, bueno, mira, así como están los números del Estado, no pueden seguir porque esto nos va a complicar la vida a nivel de deuda, a nivel de muchas cosas y ya no se puede seguir aumentando impuestos, entonces, bueno, vamos a hacer un ajuste. Eso es algo muy positivo, porque en definitiva, si uno ve gobiernos de izquierda de toda América Latina, encuentra que bueno, esa preocupación por la cuestión fiscal no estuvo y otras preocupaciones por la estabilidad macroeconómica, los grandes números de la economía no estuvo y hoy llegamos a situaciones más dramáticas que la uruguaya. Quizás el aspecto negativo es que esa preocupación que mostraba el Ministerio de Economía no se las llevó el gobierno en su conjunto, principalmente por las presiones que enfrentaba el partido en el gobierno, el Frente Amplio, de los sectores más a la izquierda de su partido. Entonces, sí, primero Astori puso buena parte de su capital político en el ajuste fiscal, el ajuste en realidad no se respetó, el gasto público siguió subiendo y subió a un ritmo más grande de lo que aumentaban los ingresos del Estado y eso llevó a que el gobierno esté a punto de terminar con una situación fiscal
peor a la que heredó. Y no solo peor a la que heredó, sino peor desde el año 2003, digamos. Entonces estamos realmente en un problema que luego también repercute sobre el resto de la economía en su conjunto. Por un Estado que gasta por encima de su potencial, empieza a generar en el sector privado otros problemas que afectan la capacidad de Uruguay para competir en su producción con el resto del mundo. Tenemos igual la suerte de que se reconoce, no es como el caso de Argentina, que de la nada se destaparon una cantidad de cosas que estaban sucediendo y se dieron cuenta tarde. Sin lugar a dudas, acá no hay una cuestión de intencionalidad por parte del gobierno de encubrir la cuestión fiscal, como decías en Argentina. Ahí yo creo que pesó mucho también la figura de Astori, dentro del Frente Amplio. Astori durante los 3 gobiernos del Frente Amplio fue en cierta medida una suerte de moderador de las políticas. La imagen centrista, yo creo del que Frente Amplio. una columna Sin duda, yo comentaba alguna vez en una columna que a Astori deberían agradecerle no solo los frente amplistas, sino también los no frente amplistas. Los frente amplistas sin duda porque sin Astori es muy difícil que hubieran ganado el primer gobierno, que la ciudadanía hubiera aceptado por sí sola la figura de Mujica. Yo creo que ahí Astori fue como una suerte de contrapeso que en cierta medida llevó a algunos sectores más moderados a encolumnarse atrás de Mujica y haber llegado a donde está hoy el Frente Amplio con 3 gobiernos encima. Eso sin Astori hubiera sido muy difícil. Y por otro lado está los que no son frente amplistas y ellos lo que deberían agradecerle a Astori es justamente que Uruguay hoy no está en la situación de Argentina, no está en la situación de Brasil y mucho menos está en la situación de Venezuela. Entonces, por más que hay problemas desde el punto de vista macroeconómico y hay problemas serios, en particular desde el punto de vista fiscal, esto hubiera sido mucho peor si no hubiera estado este contrapeso que funcionaba dentro del Frente Amplio, que es Astori, que hoy como figura está muy debilitada dentro del Frente y los sectores en general moderados están bastante debilitados dentro del Frente. A mí, ahora una interrupción, el tema de Astori, de que habría que agradecerle por el tema, yo te digo claramente desde la ignorancia, porque tanto conocimiento sobre el tema no tengo. Además, estos gobiernos del Frente Amplio fueron los que ya más avanzado su gobierno empecé a sentir el efecto claramente al ir creciendo. El tema de Astori fue el que más o menos mantuvo como las cosas en su sitio para que no se rompa todo, por así decirlo. Eso, ¿consecuencia de qué vendría a ser? ¿De qué fue lo que nos salvó en cierta medida o nos pudo contener la dirigencia de Astori? ¿Quiénes serían los culpables de esos problemas que estaban sucediendo, que Astori tuvo que... Bueno, cuando uno analiza los discursos, en particular del Partido Comunista, el MPP, encuentra que hay visiones más radicalizadas de un pensamiento de izquierda, más de corte marxista, que lo que sostiene en definitiva es que se puede profundizar en políticas redistributivas, es decir, en distribuir el ingreso y sin afectar la economía en su conjunto. Uruguay practicó en los últimos años algunas políticas redistributivas con relativo éxito, de hecho, porque los indicadores de desigualdad han caído y eso también acompañó una caída de los indicadores de pobreza, pero sin embargo no se afectó la matriz productiva, que eso sí pasa en otros países. En Argentina en particular hubo un efecto muy severo contra la capacidad productiva y la capacidad competitiva y los incentivos para producir al sector privado. Entonces Astori en cierta medida, o el sector moderado que Astori digamos representa o lidera, lo que hizo fue contener algunas iniciativas en particular. Recordemos que durante el gobierno de Mujica estaba el equipo económico y había un equipo económico paralelo en las sombras, liderado desde la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que estaban prácticamente corriendo de atrás al equipo económico, y entonces salían con iniciativas de nuevos impuestos para esto, para lo otro y demás, y salían a veces a meter el
el peso al equipo económico con el respaldo del propio presidente. Había determinado tipo de políticas donde el presidente le daba la derecha a este equipo económico paralelo y ponía en cierto apuro al equipo que estaba liderado desde la vicepresidencia por Astori. En ningún momento, digamos, destronó a Astori del Ministerio de Economía, porque siempre hubo gente fiel a Astori en ese cargo. Sin embargo, estaba la amenaza que ante una caída de un ministro, y bueno, podía llegar a ocuparlo alguno de este otro equipo económico que tenía ideas totalmente distintas, y elogiaba de hecho las políticas kirchneristas, elogiaba a Lula y a Dilma y todo ese tipo de políticas en general, que hoy vemos las consecuencias cuando analizamos la realidad económica de Argentina y de Brasil. Bueno, eso de elogiar está conocido hoy en día por el tema de los elogios al gobierno de Venezuela y de Cuba por parte del Frente Amplio. Sí, igual el discurso del Frente no es un elogio a las políticas económicas. Claro, no, es como una defensa. Hay una defensa, digamos, sí, y es una defensa en realidad que ya en algunos aspectos es lamentable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de derechos humanos. Venezuela es a todas luces una dictadura, pero desde el Frente hay una presión muy grande desde estos sectores, en particular del MPP, para que bueno, Maduro es elegido democráticamente, sí, pero luego es elegido en una primera instancia, pero luego la última elección es muy cuestionable, una elección donde hay presos políticos, partidos y candidatos que no son aceptados para que entren a la elección, el órgano representativo de una democracia, el Parlamento. En realidad hoy ya el gobierno eliminó sus funciones y puso una asamblea legislativa a ocupar su lugar, elegida a dedo por el propio gobierno. Entonces no hay independencia de poderes, eso no es una democracia. Es como acá cuando volvemos al año 73, Uruguay, y en realidad los militares nos decían esto es una dictadura, intentaban dibujarla de una manera que, y acá le estamos haciendo el juego a este tipo de... Yo creo que no es que están ni diciendo que esté bien ni mal, como muchas veces pasa, porque hay dentro del partido se sabe que hay distintas opiniones, pero quizás no sabe la interna, pero quizás no están permitidos a expresarse por el bien del propio partido. Exactamente, el partido toma una posición y es defender al régimen de Maduro, sin tampoco, digamos, sí, no vas a encontrar a nadie que salga a decir está bien que maten presos políticos. Claro, sí. No, eso no te lo van a decir, y de hecho, aún en el aval que hace el gobierno uruguayo y el partido político de lo que está pasando o de la situación política venezolana, aún así hay críticas, ¿sí? Se le critica a Maduro, se le exige que tenga un trato humanitario con los presos políticos. Sin embargo, no se le exige que los libere, se defiende la no liberación de presos políticos cuando organismos internacionales querían imponérsela. Ese tipo de cosas, en realidad, que en los hechos lo que hace es permitirle a la dictadura venezolana ganar tiempo para consolidarse dentro de la sociedad venezolana. Yo conozco de primera mano una persona que se exilió, digamos, casi fue un preso político, por decirlo de alguna manera, se exilió de Venezuela porque estaba siendo perseguido, y reside en Uruguay, ciudadano uruguayo actualmente. Y tuvimos una charla con varias personas y uno le dijo, ¿por qué Uruguay? ¿No? Fue interesante eso, porque viendo Latinoamérica, uno en Uruguay muchas veces es pesimista capaz y dice Uruguay no está tan bien como debería, pero hay una cosa que es cierta, que en Latinoamérica para elegir no tenés mucho actualmente. Para escapar así no tenés. Y en Uruguay tenés cosas mucho más fáciles, como por ejemplo de que en una semana tenés cédula y puedes trabajar. Claro. Ahora, hay una cuestión que yo considero que es, debemos cerrarnos siempre a comparar solo con Latinoamérica. Yo sé que formamos parte de Latinoamérica, pero hoy por hoy con la globalización el mundo está comunicado, la información fluye, es conveniente cerrarnos a clasificarnos solo como Latinoamérica y no compararnos con países de primera, por ejemplo, no decir apuntamos a esto, no somos mejores que esto.
Sí, yo creo que, a ver, pensando en esas comparaciones, Uruguay no debería compararse con otros países. Sí se podría buscar buenas prácticas en distintos lugares del mundo, que aún en países quizás que uno no los tomaría como ejemplo de todo, pueda encontrar alguna política que pueda decir, bueno, esto es replicable y adaptable a la situación uruguaya. Claro. Que eso es lo interesante. Si uno analiza los últimos 50 años de historia uruguaya, historia económica, historia política y la sociedad uruguaya, es un camino bastante individual, bastante particular el que hizo el Uruguay. Es una de las democracias más fuertes, la democracia más fuerte de América Latina. Tiene además una estabilidad económica que no se ha logrado a nivel de la región en los últimos años. Ahí es más parecido a Chile quizás, pero tiene muchas deficiencias respecto a la economía chilena, principalmente en lo que es la apertura comercial con el resto del mundo. Entonces podemos ver que Uruguay hizo un camino por su cuenta, y es un camino interesante, un camino donde quizás el principal atributo que tenga es la estabilidad democrática, pero también la estabilidad institucional y la fortaleza de las instituciones de Uruguay. Pues fíjate, esto es fundamental, que han rotado desde la salida de la dictadura hasta ahora 3 partidos en el gobierno, y ninguno de ellos, aunque los discursos políticos digan otra cosa, ninguno de ellos refundó el país, ninguno de ellos transformó radicalmente nada. Lo que hizo fue agarrar lo que heredaba y sobre eso, bueno, darle su impronta. Pero ninguno negó absolutamente nada de lo que venía del pasado. Si Uruguay en los últimos 15 años logró esta estabilidad económica, en cierta medida también es porque ya tenía incorporado un montón de transformaciones que se fueron procesando a lo largo de los años 90 y los primeros años de este siglo hasta la crisis, que si no hubiera sido por eso hubiera sido imposible mantener esta estabilidad. Entonces, eso en realidad no habla mal de ningún partido, al contrario, habla muy bien. El Frente, por ejemplo, se opuso en su momento a un montón de transformaciones del Partido Nacional, el Partido Colorado, que luego cuando llegó al poder no dijo, bueno, vamos a sacar todo lo que nosotros decíamos que está mal. Dijo, bueno, sobre esto vamos a ver qué transformamos, qué no, y con esto a ver qué podemos hacer para llegar hasta acá. Y eso en realidad es un activo fundamental. Cuando vemos a Argentina y que gana un partido y refunda y rearma el país a su antojo, después viene otro partido y lo rearma a su antojo, entonces ahí las reglas de juego quedan totalmente impredecibles, y entonces, bueno, es muy difícil sostener proyectos de largo plazo cuando, bueno, todo... Y eso también lleva a que gane quien gane estas elecciones, por más que hay improntas diferentes, no va a haber un cambio radical en materia económica, en materia social, en materia política. Eso es algo que usan los partidos, en particular los partidos oficialistas, sea cual sea a su turno, para asustar un poco al electorado y decir, ah, mirá, el que viene te va a sacar esto y esto que yo te di. Claro. Y es muy difícil que eso pase. No ha pasado en los últimos casi 30 años, bueno, muy difícil que pase de ahora en más. Bueno, Pero puedo decir algo. Sí, sí. Que capaz que eso que vos decís que no pasó es porque esos partidos que gobernaron anteriormente, todos tienen como una visión bastante acercada, digamos, comparada con la del oficialismo. Entonces, que sería más así la cosa. Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho del propio votante uruguayo, la idiosincrasia del uruguayo y el propio votante. Si uno ve estas elecciones, lo que ganó en definitiva eran las opciones más cercanas al centro. Quizás pondría a la calle Pou más de centro derecha en lo político, en lo social y en lo económico, a Talvi como de centro derecha en lo económico, centro izquierda en lo social, pensaría a Martínez más escolado a la centro izquierda en lo social y lo económico, pero en definitiva son todas opciones de centro. Esa es la que tiene el mundo. Uruguay no conoce mucho o no le da mucha vida a las opciones más en las puntas. Entonces cuando uno dice, bueno, hubiera sido difícil 3 gobiernos del Frente Amplio sin Astori, lo que en realidad estoy diciendo es que
el Frente Amplio tuvo que generar un sector fuerte de centro para poder captar el electorado suficiente como para que, bueno, tengo la masa crítica para hacer gobierno. Si no, no junta votos. Por izquierda nada más no junta votos. Si vemos las votaciones del MPP, no ha caído la votación del MPP como tal, pero ya alcanzó como una suerte de techo. Es muy difícil pensar en una votación más fuerte del MPP. Carolina Cose alcanza la votación que alcanza, o no llega a crecer más, porque en realidad no tuvo más que la votación del MPP, pero el MPP votó bien por sí mismo. Está Andrade como otra figura de izquierda que capta votos, quizás votos por fuera del MPP, tiene un asidero en el Partido Comunista, pero también una llegada muy grande a sindicatos. Pero sin embargo, cuando analizamos eso, bueno, esa es la masa crítica que tiene el Frente de Izquierda, y no varió, al contrario, se mantuvo. Lo que cayó del Frente en los últimos años es el votante de centro. El votante de centro que antes votaba a Astori, y ahora ya Astori no le ve el peso, perdió crédito a Astori, porque si no pudiste en definitiva solucionar los problemas que la centro izquierda y centro derecha ven como fundamentales, y en este gobierno no pudiste, bueno, te retiro el crédito. Entonces pierde Astori capital político, y eso se ve. Aparece Vergara como una figura de recambio, pero que todavía no termina de convencer porque no tiene aparato propio, se lo está formando. Entonces, por ahí vemos que crecen otras figuras que el centro empieza a ver que también, bueno, hay problemas que si en algún momento le faltaba izquierda al Estado uruguayo, que eso es lo que veía el votante de centro y por eso apuesta a sectores como el de Astori, bueno, quizás hoy le falte un poquito de derecha al Estado uruguayo, se haya pasado a izquierda para el gusto del votante, y entonces se vea más afín a figuras, bueno, como la calle Pou o como Ernesto Talvi. Sí, ahí nace como radical también Cabildo Abierto. Bueno, ahí tenemos, digamos, la otra punta, ¿no? Porque quizás en el tiempo, bueno, los sectores más radicales de izquierda empiezan a rechinarle a algunos un discurso que también a todas luces ven que en América Latina está generando problemas y demás. Algunos problemas que son más viscerales, que no tienen tanto que ver con el empleo y tienen más que ver con la seguridad, empiezan a encontrar, digamos, que bueno, que no parecen convencer las soluciones que dan los partidos tradicionales, y incluye el Frente Amplio como partido tradicional también, y entonces el uruguayo en su desesperación empieza a ver otras alternativas. Entonces ese rechazo al discurso de izquierda, esa falta de respuestas a problemas cotidianos, bueno, hacen que otras alternativas, quizás más de derecha, más radical de derecha, empiecen a sonar interesantes para una parte del electorado. Y ahí siempre hay algún actor político que bueno, que canaliza esa masa de votantes, ese capital político, y ahí vemos este surgimiento que con todo, digamos, con el pie en el acelerador de Cabildo Abierto, que saca casi un 5% en elecciones nacionales, un 4% en Montevideo y un 12% en algunos departamentos del interior. Entonces es un movimiento que parece haber llegado para quedarse. Bueno, y esta es una elección que tiene mucha opción en realidad, ¿no? Surgió con mucho candidato, mucho partido, como para... Muchos candidatos dentro de los mismos partidos, además, con distintas... Bueno, por ejemplo, en el Partido Blanco lo que pasó fue, o sea, en el Partido Nacional, que habían 5 candidatos con 5 propuestas diferentes, o sea, se armó como algo extraño, creo. No hubo una propuesta única. Bueno, en Colorado también, ¿no? Sanguinetti tenían lo viejo, Talvi la renovación. Sí, bueno, yo creo que Sanguinetti era representativa ahí para dar un impulso al partido. Puede ser, sí. Digo, fuera de eso. Bueno, pero Sanguinetti también, cuando lanza su candidatura, incluso antes de que lanzara, parecía muy difícil que Talvi lo alcanzara. Sí, todo decían. Era una opción seria. Sí, hoy cuando uno lo ve con el diario del lunes, dice, si Talvi hubiera llegado a donde está hoy,
sin haber tenido que pelear con Sanguinetti, y era muy improbable que obtuviera algo interesante en octubre o que fuera competitivo contra la calle Pou en octubre. Hoy, como llega con la victoria ganándole a un gigante como Sanguinetti, entonces, claro, ganándole a un gigante se legitima y pasa a ser él un candidato de peso. Entonces, y aparte, para llegar a donde está, tuvo que haber ganado una suerte de, digamos, de conocimiento por parte de la población, que si no tendría que salir hoy a generarlo, y eso implica, bueno, hoy ya tiene buena parte del camino hecho y ahora lo que le queda es, bueno, competir quizás en una posición más de igualdad, aunque todavía salvando las distancias, con la calle Pou. Entonces, sí, es verdad, la candidatura de Sanguinetti fue en definitiva el espaldarazo que Talvi necesitaba para ser una opción competitiva de cara a octubre. Pero yo veo muy difícil que esto haya sido una cosa más orquestada, planeada. Está bien que Sanguinetti debe ser de los mejores estrategas políticos que haya en Uruguay, pero de ahí a darle tanto mérito, capaz que es un poco mucho. ¿no? Capaz que estaba todo planeado. Y cuando atrás de eso sí, hay mucho desacuerdo. Ya habían hablado de antes de si bien eligen un vicepresidente en conjunto, hay heridas, digamos. Mirá que, bueno, Talvi salió con un discurso muy duro dentro de la interna colorada, ¿no? Salió a decir, acá hay todo un aparato político que representa una vieja forma de hacer política y yo no la quiero. Y habló de cosas duras, entonces... ¿Te parece que esa fue la razón para no nombrar a Sanguinetti como vicepresidente? Bueno, a ver, puede ser que haya algo de eso, también puede ser que haya mucho de estrategia política, porque fíjate que eso lo dice el Fito Arce, dice, que es mi politólogo de cabecera, lo que dice es, mira, acá si lo que quiere Talvi es ganarle a la calle Pou, y va a tener que captar votos por fuera del Partido Colorado. Y Sanguinetti no es bueno para captar votos por fuera del Partido Colorado, es bueno para captar adentro. Ya vemos que no tanto cuando analizamos la elección interna, pero no es bueno para captar por fuera. ¿Por qué? Porque los blancos les rechina mucho la figura de Sanguinetti, principalmente porque los dejó en banda en el gobierno de la calle Herrera, traicionó digamos, un poco en el discurso, en la épica blanca, traicionó a Wilson Ferreira en su momento con la salida de la dictadura. Hay todo un montón de razones por las cuales los blancos no lo quieren mucho a Sanguinetti. Y después los frentamplistas tampoco lo quieren mucho. También por lo que ha sido la transición democrática y toda, digamos, como... Bueno, volvimos, acá no pasó nada, nadie ve ninguna diferencia. Problemas técnicos. Sencillo. Estábamos hablando sobre el tema de la fórmula colorada, Sanguinetti, ¿por qué no Sanguinetti? Como vicepresidente. Como posible vicepresidente. Además de que es un señor que ya está entrado un año, ¿no? Sí, yo creo que no, porque, bueno, por todo lo que hablábamos antes de los problemas que tuvo Talvi con Sanguinetti. De hecho, Talvi arranca su carrera dentro del Partido Colorado diciendo, bueno, hay un Partido Colorado que yo no quiero, que una estructura que él habla de una forma vieja de hacer política, que en definitiva está hablando de cosas fuertes, como puede llegar a ser corrupción, acomodo, un montón de cosas que no lo dice explícitamente, pero yo creo que está un poco implícito en el discurso de él, que no quiere gente que esté, digamos, que dependa de la política como forma de vida. No buscamos una silla, no buscamos un puesto. No. Eso mismo, entonces, eso es un aparte poco lo que... Tiene la idea de buscar a los mejores, ¿no?
Eso es lo que sí, viene con una idea un poco renovadora del partido y quiere vender eso, quiere venderle a la opinión pública que el Partido Colorado que él va a liderar no va a ser el mismo Partido Colorado de años anteriores. Él enaltece el legado de Jorge Valle, que Jorge Valle es una figura dentro del Partido Colorado, antagónica a Sanguinetti también, entonces también todo el entorno de Sanguinetti presiona para que salga. Eso genera heridas y heridas de los dos lados. Pero más allá de eso, yo creo que también Sanguinetti no es una buena idea, no es un buen candidato a vicepresidente de Talvi si lo que quiere Talvi es competir con la calle Pou. ¿Por qué? Porque Sanguinetti es muy resistido por el Partido Nacional, porque es muy resistido porque, bueno, el Partido Nacional no le tiene mucho cariño desde los problemas que generó para el gobierno de la calle Herrera, donde no le dio mucho apoyo, al contrario, le puso palos en la rueda, por la manera en la cual hizo la transición democrática, que algunos entienden traicionó a Wilson Ferreira. Entonces todo eso genera como cierto rechazo dentro del Partido Nacional. Y dentro del frente lo mismo, todo digamos del ninguneo de Sanguinetti es el tema de desaparecidos, es una figura que evoca a los 90 y hace más difícil, digamos. Entonces si Talvi quiere ser consistente con ese discurso de renovación, y bueno, tiene que dejarlo de lado. Eso genera un costo, porque Sanguinetti, digamos, sigue siendo una figura fuerte, y el Partido Colorado es un partido que llegó a niveles muy bajos de votación, y cuando un partido baja del 20% y mucha gente se va, y bueno, es un partido también y le cuesta a la gente también entrar en el partido, entonces tampoco tiene mucho cuadro renovado, y además con experiencia como para mostrar dentro del partido. Entonces es complicada la elección de vicepresidente en el Partido Colorado. Claro. Bueno, y una última pregunta ahí para ir redondeando un poco. Viendo estos futuros 5 años, ¿no? Esta elección que se viene ahora en agosto, ¿crees que todos los candidatos que ya están seleccionados y con su elegido como candidato a vicepresidente y todo su equipo han elegido y tienen propuestas de gobierno serias que realmente vale la pena leer, analizar y que parecen juzgables, por decirlo de alguna manera, o sea, que son criticables por... Yo creo que hay de todo todavía, ¿no? Hay en particular, bueno, la calle Pou y Talvi presentaron un programa de gobierno completo. En el Frente Amplio es más difícil porque el Frente Amplio tiene, digamos, una suerte de propuesta única de gobierno, y como es una propuesta única entre sectores que son tan diferentes, termina siendo lo suficientemente vaga para que nadie se ofenda, se pare y se vaya. Entonces hoy lo que presenta el Frente es algo muy vago, y la idea es que el candidato que ganara la interna le diera su propia impronta y la cargara de propuestas, bajar a tierra todo ese programa, que es un poco lo que va a tener que hacer ahora Martínez, o por lo menos lo que debería hacer Martínez. Vázquez lo hizo, y Vázquez presentó un programa que era bastante más contundente. Hoy el problema quizás de los programas que uno ve es que si bien en particular los que ya están completos, los de Vázquez y los de la calle Pou y Talvi, tienen un montón de medidas incluidas que parecen difíciles de articular con el escenario económico que se viene. O sea, los problemas que tiene el escenario económico no permiten quizás muchas de las cosas que están en esos programas. Tanto Talvi como la calle Pou prometen que van a solucionar los problemas fiscales sin aumentar los impuestos. Y hay muchos analistas que ven muy difícil que eso pase. Parece, digamos, y ahí corren el riesgo, yo creo, y ese es el riesgo más grande de las propuestas que uno ve, tanto de la oposición como del oficialismo, y es que corran el riesgo de estar subestimando la dificultad con la cual van a ejecutar esos planes de gobierno. Y si uno subestima eso, le termina pasando como le pasó a Tabaré Vázquez, que es llegar al final del periodo con un programa de gobierno muy ambicioso,
sin cumplir. Claro. Y si no cumplís lo que prometés, y al final te la cobra, el electorado te la va a cobrar. Entonces, bueno, sí, podés durante la campaña prometer un montón de cosas, sos libre de prometer, y cuanto más prometas, seguro más votos vas a captar. Pero es un riesgo, porque puede ser una única bala que tengas este gobierno. Entonces, si después no lográs cumplir y tenés que a mitad de camino subir impuestos, o yo creo que mucho antes de mitad de camino, ya en el finales del primer año, segundo año, ya va a tener que haber un ajuste de impuestos o una suba de tarifas, que te la van a dibujar de alguna forma, pero que en definitiva va a estar y la gente no es boba y se da cuenta. Entonces yo creo que si uno subestima, le termina pasando lo que le pasó a Vázquez, o peor, lo que le pasa a Macri, que Macri asume con un discurso muy fuerte diciendo, miren, esta es la situación económica que tiene el país, y tiene razón en su diagnóstico, pero asume diciendo, yo tengo el equipo, yo tengo las habilidades, yo sé cómo solucionar esto, y es una pavada, déjenmelo a mí que yo me encargo. La gente le dio el voto y pasaron los años y no pudo solucionar nada, porque la cosa era bastante más complicada de solucionar e implicaba un montón de decisiones difíciles que él no estuvo dispuesto a tomar. Y bueno, llega acá y llega al final del periodo compitiendo contra Cristina Fernández, luego de gobiernos en los cuales tiene causas de corrupción de todo tipo y color. O sea, está compitiendo a la par con un gobierno previo al de él que fue realmente un desastre desde cómo lo veas, desde el punto de vista de las políticas y la situación económica que dejó, y desde el punto de vista ético y hasta legal de todos los problemas que trajo consigo. Entonces, eso en realidad, bueno, sí, uno puede culpar a la sociedad argentina por esto o por lo otro, pero en definitiva hay responsabilidad del propio gobierno de Macri, que no fue responsable a la hora de configurar las expectativas de la gente, a la hora de setear las expectativas y decirle, miren muchachos que esto va a ser complicado. Bueno, eso no pasó, y hoy es un poco lo que se está viendo en el discurso político, tanto del oficialismo que dice, acá no hay problema, esto se arregla fácil, como de la oposición que dice, sí, acá hay un problema enorme, pero tranquilos que si vienen por nuestro lado, nosotros lo arreglamos. Ese es un problema grande, porque en un momento en el cual hay una falta de credibilidad enorme por parte de los políticos, el sistema democrático empieza a tener una pérdida de valoración por parte de la gente, y eso lo muestran las distintas encuestas. Y bueno, jugar así con las expectativas de la gente es peligroso, digamos. Bueno, Fede, muchas gracias por venir. No, por favor. No termina el tiempo. Muchas gracias por vernos. Quedan muchas preguntas por hacer, pero se nos termina el tiempo y es lo que hay. Nos vemos en el próximo episodio de Roof Podcast.